Y bueno, yo le aprecio mucho a Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Yo lo sigo, le recomiendo que lo siga en Twitter, ¿sí? Es @Jonathan Heath, que es un tuitero muy consistente, muy documentado. Y Jonathan, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias. A ver, Jonathan. El presidente dijo esta mañana que no hay recesión. Te escuché decir a ti esta mañana en Banorte que sí la hay, pero ligera y que se puede superar. Bueno, las recesiones siempre se pueden superar, ¿no? Que se puede superar en el segundo trimestre del año. ¿Es correcto? Bueno, realmente creo que todavía no hay suficiente información para poder decir si estamos o no en una recesión. Una recesión tiene características muy específicas de duración, profundidad y difusión. Hasta ahorita aparentemente cumple con el criterio de duración, pero todavía no tenemos suficiente información para ver si esta caída en la actividad económica es lo suficientemente profundo y si hay una difusión, es decir, generalizada en la economía para colgarle la etiqueta de recesión. Sin embargo, creo que es irrelevante. Lo que sí queda muy claro es que estamos pasando ahorita por una etapa difícil donde realmente pues, no ha habido crecimiento económico desde prácticamente el segundo trimestre del año pasado. Ese es el punto importante. No ha habido crecimiento económico desde la segunda mitad, desde junio del año pasado. Ese para mí es el punto, ¿no, Jonathan? Básicamente, así es. Ahora dice el presidente, también decía esta mañana, que no importa el crecimiento, que lo que importa es el desarrollo y el bienestar. A mí me enseñaron en la escuela, Jonathan, que efectivamente puede haber crecimiento sin bienestar y sin desarrollo, pero sin crecimiento pues no puede haber desarrollo ni bienestar. No sé qué opinas. Pues sí van más o menos correlacionados, definitivamente. Yo creo que pudiera haber crecimiento sin desarrollo, pero a la larga, si seguimos creciendo, pues va a haber desarrollo y bienestar. Al mismo tiempo también, si no estamos creciendo, pudiera aumentar en el muy corto plazo por otro tipo de razones el bienestar, pero a la larga va a ser difícil desarrollar un buen incremento en el bienestar continuo, sostenido, sin el crecimiento. Yo recuerdo que a lo largo de los años, yo soy mayor que tú, Jonathan, eh, Estados Unidos tenía un crecimiento, vamos a suponer el 3%, y México se mantenía siempre arriba del crecimiento promedio de Estados Unidos. Eh, Aquí estamos en un punto en donde ya se desfasó. Estados Unidos crece y México dejó de crecer. ¿A qué se debe esto? Bueno, tenemos una correlación muy elevada con el crecimiento de Estados Unidos, porque tenemos una economía muy integrada en toda América del Norte por el Tratado de Libre Comercio, por el hecho de que exportamos mucho a ese país, etcétera. Sin embargo, pues no es lo único. También hay condiciones muy idiosincráticas en cada país que hace que un país puede crecer sin que el otro lo haga. En el caso específico de Estados Unidos, hay que recordar que el gobierno le dio un empuje fiscal a todas las familias sin precedente. Y eso hizo que la economía de Estados Unidos, que los hogares se pudieran sostener y siguiendo creciendo a un muy buen ritmo. Y aquí en México, pues no tuvimos realmente ese apoyo fiscal generalizado. Y al mismo tiempo, pues hemos sufrido mucho más pues toda esta disrupción en las cadenas de suministro, porque precisamente nuestras exportaciones, que es uno de los motores principales de crecimiento, está un poco detenido ahora por falta de insumos. No podemos exportar los automóviles porque no tenemos con qué terminar de armarlos. Ahora, este punto es muy importante. Esto de lo que llaman cadena de producción que la mayoría de los mexicanos no alcanzamos a entender. ¿Qué fue lo que se rompió, Jonathan? Bueno, Que lo en podemos el caso entender. específico, por ejemplo, de un automóvil que déjame pensar que finalmente
termina ese automóvil de construirse en México, tiene partes que vienen de Canadá, tiene partes que vienen de Estados Unidos, tiene partes que vienen de China y de otras áreas de Asia, otros países. Incluso un automóvil en diferentes etapas de su asamblaje puede cruzar las fronteras 2 o 3 o 4 o 5 veces. Y en ese cruce, si en un momento dado una de las partes de los insumos del automóvil no llega, entonces no puede continuar de armarlo y al final de cuentas pues no podemos terminar de exportar un automóvil terminado porque pues nos faltaron piezas importantísimos en su construcción. Y como dependemos ahora sí que de estas cadenas de suministro que van por todo el mundo, somos muy dependientes de ellos, pues cualquier disrupción pues para la producción en nuestro país. Incluso hay factores, estoy hablando con Jonathan Fitz, subgobernador del Banco de México, hay aspectos que son hasta incomprensibles como la falta de contenedores para mover el comercio internacional, Jonathan. Así es. Y también la propia logística. Puede ser que ni siquiera faltan los tenedores, pero están atascados ahí en el puerto de Los Ángeles y no pueden atender tantos, y cuando normalmente los regresan a China, los regresan llenos, pero ahora los están regresando vacíos, y entonces toda la logística de este transporte marítimo se ha contagiado y no está fluyendo como normalmente fluía en los tiempos antes de la pandemia. Ahora, sobre este tema podemos concluir, Jonathan, y retomar lo que afirmamos al principio, que más de estar discutiendo si hay recesión o no hay recesión, el punto central es la falta de crecimiento en los últimos 6 meses. ¿Es correcto? Pues básicamente, o sea, tuvimos una caída profunda en el segundo trimestre del 2020, empezamos a recuperar muy bien. El tercer y cuarto trimestre del 2020 se recuperaron las exportaciones a tal nivel que para noviembre del 2020 ya estábamos exportando los niveles prepandémicos. Sin embargo, ese crecimiento se paró básicamente el año pasado, justamente por todas estas disrupciones. Y las exportaciones era lo que jalaba la economía. Y ahora no tenemos nada que lo esté jalando. No tenemos inversión, las inversiones están paradas, las exportaciones apenas se están moviendo, entonces no hay realmente, le falta inyectar dinamismo a la actividad económica, y eso es lo que no tenemos ahorita. Podríamos decir que lo que está faltando, Jonathan, es falta de inversión privada, falta de inversión pública, certidumbre jurídica y producción. Sí, salvo una cosa que creo que está un poco irónico. Ahora, cuando salga los resultados finales del PIB del 2021, especialmente los diferentes componentes por el lado del gasto, vamos a encontrar que casi el único componente que realmente va a tener un crecimiento interesante va a ser la inversión pública. La inversión pública sí creció en el 2021 y es la primera vez que vamos a tener una tasa positiva para la inversión pública en algo así como 11 años. Mira, esto es una noticia, yo no tenía ni idea de que esto se pudiera haber dado. Es lo bueno de poder hablar con alguien como tú. En cuanto a la proyección del presidente que dijo esta mañana, 5% este año, 5% el año que viene y 5% en el 24 para dejar un crecimiento sexenal del 2%. ¿La ves viable? Yo lo de este año la veo difícil, de un 5%, sobre todo si me voy a las proyecciones que además ya se han revisado a la baja, yo no. Sí es difícil, sí es un escenario bastante difícil, no imposible, sí hay algunas cosas que pudieran pasar, pero creo que el gran ausente para que realmente podamos tener ese crecimiento es la inversión privada. Tenemos que, ahora sí que volver a inventar cómo hacer que la inversión privada crece, porque la inversión privada ha estado ausente en el crecimiento del país desde el 2015. 2015 al 2018 estancado, 2019 ya venía cayendo, 2020 se desploma, y en el 2021 apenas se levanta, pero muy por debajo de los niveles prepandémicos, y realmente lo necesitamos
como uno de los motores principales de crecimiento de este país, y es el gran ausente. Nada más una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Se habló del Mexcoin en el Banco de México, ¿es verdad? O algo parecido, así un Bitcoin mexicano, pues, ¿es verdad? Dentro de toda esta tecnología digital de monedas, habría que separar lo que es el Bitcoin o las cripto monedas con lo que es lo que llamamos la moneda digital de Banco Central. Lo que se está pensando es desarrollar una moneda digital de Banco Central. Tomará algunos años, pero básicamente lo que es digitalizar prácticamente todas las transacciones del peso mexicano, de tal forma que uno puede vivir, llevar a cabo su vida normal, llevar a cabo todas sus transacciones, etcétera, en forma totalmente digital, sin tener que utilizar billetes impresos. Ahora, si eso llegara a ocurrir en un México con una gran, con una falta de inclusión financiera enorme, una economía informal muy grande, pues realmente empezará a utilizarse más las formas digitales, pero va a faltar décadas o mucho, mucho tiempo, generaciones posiblemente, antes de que desaparezcan los billetes impresos. Gracias, Jonathan. Por cierto, felicidades porque pues la gobernadora del Banco de México formó parte de este exclusivo grupo, ese consejo del BIS, del Banco Internacional de Pagos, que por cierto encabeza Carsten. Sí, no, muy bien, muy buena noticia. Significa que México sigue teniendo una reputación internacional importante. Se reconoce el papel del Banco de México y todavía se ve como una institución muy sólida y muy respetado a nivel internacional. Y este es un reconocimiento, pues enhorabuena, muy, muy bienvenido para la nueva gobernadora y lo que es el Banco de México. Jonathan, pero te pregunto, ¿cómo se sienten los integrantes de la Junta? Sé que hay mujeres en la Junta, tener ahora una gobernadora mujer por primera vez en la historia del Banco de México. Sinceramente, a mí se me hace irrelevante ahora sí que la cuestión de género de la Junta, con que todos sean personas responsables, inteligentes, con muchas ganas de sacar este país adelante, no importa si sea hombre y mujer. Yo estoy trabajando exactamente igual antes y después y seguiré trabajando. Bienvenido. Para mucha gente es muy importante equidad de género. Para mí lo que es importante es que todos los que estén ahí, independientemente de género, sean personas capaces, y ahorita tenemos personas capaces. Y yo puedo, digo, sin que mi palabra signifique nada, yo puedo avalar la capacidad, la rectitud y la honestidad intelectual de todos los integrantes de esa Junta de Gobierno que constituyen un grupo que le dan certidumbre, ¿sí?, a este país. Y te mando un abrazo, Jonathan, y gracias por el tiempo. Un placer, muchísimas gracias y igualmente, gran abrazo. Muchas gracias. Repíteme tu cuenta dame tu cuenta de Twitter. Es @JonathanHeath54. Eso. Aquí te tengo. @JonathanHeath54. Con H al final. Sí. H y H. Ahorita lo vamos a poner en pantalla. Te mando un abrazo, Jonathan. Y no solo gracias por el tiempo, gracias por toda la enseñanza que nos has dado ahora. Gracias.